Hola, ¿qué tal? En este video quisiera explicarle un tema relacionado con la macroeconomía. Dicho tema es el Producto Interno Bruto y el cual estaré hablando sobre sus componentes y cómo se mide el Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. ¿Qué es? Es una medida del valor de la actividad económica de un país que resume en una sola variable el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de las fronteras de un país y durante un periodo de tiempo. Aquí hay que tener en cuenta que los bienes y servicios son cosas diferentes. Los bienes por su parte son tangibles. Un ejemplo de bienes sería autos, casas, y por parte de los servicios que son intangibles tendríamos a la educación y a la salud. Cuando nos referimos que se resumen los bienes y servicios finales, finales, ¿por qué? A manera de ejemplo sería, supongamos que una empresa que le provee a otra tela para producir ropa, solo se tendrá en cuenta el valor final del producto obtenido, puesto que la tela solo sería un bien intermedio. Ahora bien, ¿por qué se cuantifica lo que está dentro de un país? Porque, por ejemplo, supongamos que en Colombia hay una empresa extranjera, supongamos española, que está ubicada en nuestro país, Colombia. Pues todo lo que produzca esta empresa va a ser parte o se cuantificará a favor del Producto Interno colombiano. Este Producto Interno Bruto, referente a lo que realiza esta empresa extranjera, ya no haría parte del Producto Interno Bruto de España, sino de Colombia. Ahora bien, cuando se refiere a durante un periodo de tiempo, pues es necesario delimitar el periodo de tiempo, ya que en durante este periodo de tiempo, se producen los bienes y servicios y normalmente se mide de manera trimestral o anual. Ahora vamos a hablar sobre los componentes del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los componentes del Producto Interno Bruto? Aquí tenemos como primero el consumo, el cual se representa con la letra C. ¿Qué es el consumo? Bueno, este recoge los bienes y servicios que se producen en el periodo determinado y son adquiridos por las familias y empresas para su consumo final. Ejemplo, la compra de un periódico, un corte de cabello o la compra de una bebida, ropa, entre otras cosas. También tenemos la segunda variable, que es la inversión. Se representa con la letra I. La inversión hace referencia a los bienes adquiridos por las empresas para incorporarlas a sus estructuras productivas. Ejemplo, tenemos, supongamos que una empresa dedicada a la agricultura, esta pues compra maquinaria para la mecanización de tierra. También se incluyen un computador o también un inventario de cualquier insumo. También tenemos el gasto público, en la tercera variable, el cual se representa con la letra G. Este hace referencia a los bienes y servicios adquiridos por el gobierno para su consumo o inversión. Incluye el pago de salarios a sus funcionarios, gastos en papelería o construcción de una escuela, entre otras cosas. Ahora bien, tenemos las exportaciones, la cual se representa con la letra X, y estas que hacen referencia a que aportan positivamente en la actividad económica de un país, ya que esta indica que entre más exporta un país, más aumentará su PIB. Ahora, por el contrario, las importaciones, las cuales se representan con la letra M, son bienes o servicios traídos desde el exterior, por lo cual causa una disminución del Producto Interno Bruto en el país que importa. Ahora, por ejemplo, supongamos que una persona habitante de un país compra un carro fabricado en Estados Unidos. El valor del auto cuenta como consumo, pero se resta como importación. Entonces, realmente afecta al Producto Interno Bruto. Dicho de otra manera, si las exportaciones de un país son 20 millones
y las importaciones 15 millones, entonces lo que realmente se contabiliza son 5 millones correspondientes a las exportaciones netas. Ahora veamos cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Tenemos el primer método del gasto o por el lado de la demanda. Bueno, este se encarga de calcular o se realiza por medio de la suma de todas las demandas finales de producción de la economía, es decir, puesto que la producción nacional puede ser consumida por el gobierno, invertida o exportada. Este punto de vista calcula el Producto Interno Bruto como la suma de todo el consumo, el gasto, o sea que son el gasto más la inversión, más las exportaciones, menos el consumo de productos importados. Tenemos el segundo método, que es el método del valor agregado o por el valor de la oferta. El Producto Interno Bruto se calcula sumando para todos los bienes y servicios el valor agregado que se genera a medida que se transforma el bien o el servicio en los diferentes sectores de la economía o ramas de la actividad económica. En este caso es útil calcular el PIB sectorial o Producto Interno Bruto para cada sector productivo. Por ejemplo, el PIB del sector de la minería, la agricultura, las comunicaciones, el transporte, las industrias manufactureras, la construcción, el sector financiero, entre otras cosas. Ahora, tenemos el tercer método, que es el método del ingreso o la renta. El método del ingreso o la renta es, en este método, el Producto Interno Bruto se calcula sumando los ingresos de todos los factores, trabajo y capital, que influyen en la producción. El ingreso sería el dinero o las ganancias que se reciben a través del salario, los arrendamientos, los intereses, etc. Ahora resolvamos un ejemplo, el cual dice: calcule con la siguiente información el Producto Interno Bruto del país X. Las familias registran un consumo de 1.500 millones de dólares. Las empresas, por su parte, consumen 3.500 millones de dólares. Las inversiones triplican las del consumo de hogares. El gobierno tiene gastos de funcionamiento por valor de 700 millones de dólares y sus compromisos financieros representan el 47% del rubro anterior y su inversión son la mitad de ellos. Asimismo, efectúa exportaciones que son el 65% del componente privado y realiza importaciones que duplican el valor del componente público. Resolvamos el siguiente ejemplo por medio del método del gasto por el lado de la demanda. Hay que tener en cuenta los datos que el problema plantea, o sea, organizarlos de manera correcta. En primer lugar, tenemos que las familias registran un consumo de 1.500 millones. Las empresas, por su parte, consumen 3.500 millones y las inversiones triplican las de consumo de hogares. O sea, que tenemos que multiplicar los 1.500, que son el consumo de hogar, por 3. Esto es igual a 4.500 y por consiguiente aquí tenemos el componente privado. Ahora bien, gastos de funcionamiento. Sigue diciendo, las inversiones triplican las de consumo de hogares. El gobierno tiene gastos de funcionamiento por valor de 700 millones y sus compromisos financieros representan el 47% del rubro anterior. O sea, el rubro anterior, que son 700, lo vamos a multiplicar por 0.47 y eso nos da un total de 329. Y sigue diciendo, y su inversión son la mitad de ellos, o sea, la mitad de 329. Lo que vamos a hacer es una simple división. 329 entre 2 es igual a 164.5, que viene siendo la inversión pública. Y sigue diciendo
Esto por su parte o por consiguiente viene siendo el componente público. Ahora dice que asimismo efectúa exportaciones que son el 65% del componente privado. ¿Cuánto es el componente privado? El componente privado es igual a 9.500. O sea, vamos a multiplicar 9.500 por 0,65. Eso nos da un total de 6.175 millones en exportaciones. Y sigue diciendo que realiza importaciones que duplican el valor del componente público. El valor del componente público es igual a 1.193.5. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 1.193.5 por 2. Eso es igual a 2.387. Ahora bien, vamos a tener en cuenta esta siguiente fórmula, la cual es la que nos presenta el método del gasto por el lado de la demanda, que es igual a consumo más inversión más el gasto más las exportaciones menos importaciones. En primer lugar tenemos el consumo por parte de familia y de empresa, que es un total de 5.000, más la inversión, que son 4.500, que es la inversión privada. Ahora tenemos el gasto, que son 1.193.5, o sea, el componente público, más el valor que nos dé de la resta o la diferencia de 6.175 menos 2.387. La primera parte del ejercicio nos da un resultado de 10.693.5 y las exportaciones nos dio un total de 3.784. Se suman el valor que nos dio en la primera parte del ejercicio más el resultado que nos dio de la diferencia de las que hay entre las exportaciones y las importaciones. Esto nos da un total de 14.481.5. Algo que hay que tener en cuenta y es saber la entidad encargada de calcular el Producto Interno Bruto en Colombia. Esta entidad encargada se llama Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la caída en el Producto Interno Bruto real durante 3 trimestres consecutivos son considerados recesiones. Las recesiones, por su parte, es la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región. Bueno, hasta aquí el final de esta presentación. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Hasta pronto.